Vamos a empezar entonces. Voy a cerrar mi ventana de chat y abrir la de la presentación. Bueno, como ya sabéis, el taller de hoy se llama Taller de Retrato y Selfie. No sé si hace falta presentarme un poco, pero bueno, voy a hacerlo así en breve para la gente que no me conoce. Me llamo Alexandra, soy de Rusia, vivo aquí en Lugo ya casi 8 años y me dedico a la fotografía desde hace, no me acuerdo cuántos, la verdad es que creo que 15 o más, porque empecé a practicarla todavía en la ciudad de Moscú, donde viví los últimos 10 años. Ahí hice los estudios en la Universidad de las Artes Cinematográficas. Luego aquí en Lugo también hice un curso de 2 años en la Escuela de Arte Ramón Falcón y desde el año 2015, si no me equivoco, 2016, bueno, no, sí, creo que 16 o 17, estoy impartiendo los talleres en la ferretería, talleres y cursos de fotografía. Luego hice un curso de fotografía también en la Asociación Down Lugo, en la Asociación Down Vigo, en la Asociación Telefónica para los jubilados de Telefónica. O sea, imparto talleres y cursos porque me encanta compartir mi pasión por fotografía y la verdad es que mi mayor objetivo de todo esto no es que la gente tenga conocimiento fotográfico, no. Yo quiero que vosotros os enamoréis con la fotografía de tal forma como estoy enamorada yo con ella. Y creo que en muchos casos lo consigo hacer, no sé, eso espero por lo menos. Bueno, uno de los géneros de la fotografía, aunque me apasionan muchos, pero uno de ellos que más me apasiona quizás, es la fotografía de retrato. Bueno, selfie lo hago mucho menos porque no me gusta tanto, pero el retrato sí, porque a lo mejor me interesa la gente, me interesa investigarla, observarla y observarla fotográficamente es la mejor forma para mí. Entonces hoy, durante el taller, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar primero qué tipos de retrato existen y cómo podemos preparar nuestra sesión de retrato. Luego vamos a conocernos con los principios compositivos, analizar de qué herramientas disponemos para sacar unos retratos interesantes, chulos, y luego descubrir las formas de sacar fotos de nosotros mismos, que es un reto en realidad, y cómo podemos trabajar con los modelos si no nos interesa sacar las fotos de nosotros mismos. Y por último vamos a entender cómo nos pueden ayudar las obras de grandes fotógrafos, que las vamos a ver bastantes hoy. Bueno, yo en los cursos suelo enseñar solamente las fotos de la gente famosa, de los fotógrafos famosos, de los fotógrafos muy talentosos, etc. Pero hoy preparé algunos ejemplos míos también, porque como se trata de la cosa práctica, porque se trata del concurso en el que vais a participar después, quiero que veáis cómo que el retrato no es un género tan complicado, que lo podéis conseguir vosotros en casa con todas las cosas de las que disponéis de forma normal. O sea, no necesitáis la luz de estudio, no necesitáis unos accesorios súper elaborados ni nada de eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver. La primera parte, ¿qué tipos de retrato existen y cómo podemos preparar una sesión de retrato? Primero vamos a hablar de lo que es un retrato. Primero, la definición de retrato es la representación de una o varias personas en dibujo, pintura, escultura o fotografía. En realidad, un retrato también puede ser, por ejemplo, un retrato escrito, ¿no? Si leemos una novela, siempre tenemos una descripción de los personajes. Esto también es un retrato. Entonces, el retrato trata de
describir detalladamente una persona, no solamente representar su aspecto, sino decir algo más allá del aspecto, ¿no? La segunda es descripción detallada, es lo de que estoy hablando, ¿no? Descripción detallada no solamente del aspecto, sino de su carácter, de su emoción en el momento, de su afición quizás, de su profesión, de su situación incluso, muchas cosas. Perdonad, y no compartí pantalla. Carmen, ¿podrías encender el micrófono? Carmen, ¿estáis viendo en la pantalla? Ay, me preocupé porque Carmen me mandó un mensaje que no se ve la pantalla. Hola, no estás compartiendo pantalla. Ay, por favor. Ya, tenía que Perdón. haber activado yo el micro que acabábamos antes. Vale, perdonar. A Aquí ver, ya empezamos, ¿eh? haz una prueba y nos dices. Es que yo pensaba que sí, hijo. No pasa nada, no te preocupes. Ya Estuve están segura. estos, los chicos nos avisan de todo, son una maravilla. Qué bien, muchas gracias. Ahora Están sí, muy ¿no? activos en el chat. A ver, ahora nos tenéis que decir si nos escucháis bien, ¿vale? Sí, ya lo ven, ya lo ven. Vale, ay, perdonar. Bueno, en realidad no tenía todavía mucha cosa aquí, ¿vale? Es más o menos lo que estoy diciendo. Bueno, voy a seguir, entonces, ¿vale? Entonces, el retrato. Si hablamos del retrato fotográfico como de una descripción detallada, tenemos que pensar en lo que queremos describir de la persona retratada. En función de eso, el retrato puede ser psicológico, es el más popular quizás. El retrato psicológico refleja pensamientos, sensaciones, intenciones, personalidad, el alma y sentimientos del sujeto. Documental. Bueno, vamos a hablar más en detalle, ¿no? Sobre el retrato psicológico. Documental muestra la realidad de unas personas. Bueno, habla por sí mismo el retrato documental, ¿no? Es un documento, es lo que hace la fotografía documental, la fotografía periodística normalmente. Retrato publicitario capta la atención de las personas con fines comerciales. Alegórico busca metáforas para describir carácter o aptitudes del retratado. Vamos a ver ahora en detalle cómo son todos los tipos estos. Retrato psicológico es, en primer lugar, nuestra propia actitud hacia el retratado. Por eso, lo más importante es saber cómo retratar a una persona de la manera de la que nosotros la percibimos. Es una cosa complicada, pero conseguible, ¿eh? Para conseguirlo, el fotógrafo tiene que convertirse de alguna manera en un psicólogo y poder sacar, entre comillas, del modelo la emoción o sentimiento buscado. Es muy importante crear las condiciones muy cómodas o al revés muy tensas para poder o relajar nuestro modelo o hacerles sentirse enfadado, triste, bueno, sacar alguna emoción, ¿no? del retratado. A través de un retrato psicológico tenemos que crear la empatía, hacer que el espectador viva junto con el retratado. Eso es una de las condiciones más importantes del retrato psicológico. Para eso, antes de empezar, tenemos que hablar, observar y pensar. Es decir, preparar nuestra sección por una parte y por otra parte tenemos que hablar con nuestro modelo. Bueno, de eso vamos a hablar también más adelante. Aquí tenéis dos ejemplos de los fotógrafos famosos. Uno de ellos es Irving Penn, que es uno de los maestros de retrato. Por desgracia, solo conseguí esta foto en tamaño pequeño, entonces se ve un poquito borrosa, pero aún así yo creo que se ve perfectamente la psicología del retratado, que es Al Pacino, ¿no? el fotógrafo, el actor. Y otro es de Jean-Luc Sicch. Bueno, los dos son retratos psicológicos y se ve perfectamente la emoción, ¿no? de las personas. El siguiente tipo es el retrato documental. El retrato documental muestra, como hemos dicho ya, la realidad, son pruebas periodísticas y capturas naturales.
Cabe señalar que más allá de mostrar algo que ocurre y que es real, queda sujeto a la opinión de quien tome la imagen. Bueno, esto en realidad aparece en todo, casi en todo tipo de fotografía, en todos los tipos de arte. Que no podemos sacar fotos sin enseñar nuestra personalidad, porque siempre detrás de la imagen está la personalidad del fotógrafo. Siempre la vamos a ver en sus imágenes, siempre vamos a percibir su punto de vista, su actitud hacia lo que está fotografiando. Bueno, retrato documental. Este tipo es mucho más espontáneo, pero esto no significa que no tenemos que prepararlo, porque la idea de cualquier tipo de fotografía la tenemos que buscar previamente, ¿vale? Hay mucho porcentaje de la suerte en fotografía, pero también hay mucha suerte o muchos porcentajes de suerte en la preparación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de Robert Frank y Kirsten Lewis. Claro, me vais a decir, ¿y cómo me voy a dedicar al retrato documental ahora en cuarentena que no puedo salir de casa? Pues perfectamente, en realidad, porque tenéis a vuestros familiares a vuestro lado, bueno, algunos sí, algunos no, pero los que sí, podéis sacarles fotos en su entorno habitual, que va a ser retrato documental, sin que la persona os pose, intentando apillarla en alguna situación, así. Por ejemplo, yo cuando a veces voy a mi país, ¿no?, a ver a mis padres, muchas veces saco las fotos de mi madre que está trabajando en la cocina. Pues es uno de los ejemplos del retrato documental, porque está ahí con sus cosas, haciendo trabajo de casa y es un retrato documental en realidad. Entonces tenéis esta herramienta también. Retrato publicitario. Pretende captar la atención de las personas con fines comerciales. Bueno, eso está evidente, ¿no? Promociona algún producto y busca interesar y resaltar. Lo hará remarcando colores alegres, gestos forzados, fondos llamativos, dependiendo de la idea del fotógrafo. En realidad, bueno, muchos me vais a decir, bueno, ¿qué retrato publicitario? Que es una cosa que solo vale para la publicidad y tal. Pero los fotógrafos de la fotografía publicitaria son unos de los más hábiles, digamos, unos de los más creativos, porque imaginaros que para llamar la atención de un espectador hoy en día es súper complicado, porque tenemos tanta cantidad de las imágenes por todas partes, tenemos imágenes en Facebook, en Instagram, en revistas, en periódicos, en la publicidad en la calle, que la gente está tan acostumbrada que ya no nota, no vea las imágenes. Y para llamar la atención tienen que cada vez inventar algo tan fuerte, tan diferente, y claro, hay que sacar toda la creatividad para poder hacerlo. Entonces, el retrato publicitario tiene muchísimo reto y muchísimo mérito. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos, uno es de Erwin Blumenfeld y otro de Horst P. Horst, que también son unos de los fotógrafos de publicidad más famosos. Son también retratos, aunque no veamos las caras de las personas retratadas. No sabemos qué producto estaban publicitando aquí y la verdad es que este tipo de imágenes son muy interesantes de crear también en casa. No significa que tenéis que publicitar nada, sino podéis crear una especie de retratos surrealistas, ¿no?, algo más llamativo de lo habitual. Y por último vamos a hablar del retrato alegórico, el que, como ya he dicho, busca alabar, significar respeto, resaltando todo tipo de características que favorezcan a quien se retrata. Buscar metáforas para describir su carácter o aptitudes. Suele usarse para los gobernadores o celebrities. Muchas veces vemos unas fotografías de este tipo en las revistas, cuando tenemos unos artículos sobre la gente famosa, ¿no? Como en este caso hay dos imágenes de Inge Leibovitz, de la reina y de John Lennon, que es una de la más famosa, John Lennon y Yoko Ono. El retrato alegórico es cuando
el fotógrafo crea una escena, por un lado, típica para este personaje y por otro lado, metafórica para decir algo más sobre su personalidad. Podéis intentar el retrato alegórico también en casa. Podéis crear un entorno así diferente o buscarlo e intentar hacer algo parecido. Más allá vamos a ver más ejemplos del retrato alegórico y ya vais entendiendo lo que es, ¿vale? Vale, entonces vamos a hablar de la preparación. ¿Cómo puedo preparar las sesiones de retrato? Como ya he dicho que hay necesitáis suerte también, ¿no? Aparte de la preparación, necesitáis suerte porque a ver si hay buena luz, a ver si nuestro modelo, la modelo está de buen humor o puedo sacarle la emoción que necesito y tal. Pero la preparación es algo que os va a ayudar muchísimo también. Entonces, fotografía, como cualquier otro tipo de arte, es una respuesta personal, que ya os he dicho, a lo que vemos. Nunca van a salir dos fotos iguales de una persona a dos fotógrafos diferentes porque la perciben de formas distintas. La fotografía revela nuestra actitud hacia lo fotografiado. Ya lo dije y voy a volver a decirlo, que es una cosa muy importante, porque, bueno, si ponéis, por ejemplo, buscáis en Google, no sé, algún sitio famoso tipo Torre Eiffel o, no sé, algún sitio famoso, ¿no? Os van a salir tropecientas imágenes hechas de formas completamente diferentes, que tienen la emoción completamente diferente. Eso es porque cada fotógrafo tiene su propio punto de vista, tiene su propia visión del objeto, ¿no? Y esto se ve también, sobre todo, en las fotografías de retrato, en las fotografías de personas. Vamos a volver con la idea. La idea es la clave en cualquier tipo de fotografía, incluido el retrato. Si no tenemos la idea básica de lo que queremos hacer, las fotos no van a transmitir nada. Bueno, los que estuvisteis en mi curso, ¿habéis probado o habéis escuchado alguna vez que algún alumno me trae una foto y yo le pregunto, ¿y qué idea tuviste? Y me dice, bueno, pues no lo sé. Y esto no lo sé se ve en las fotos siempre. Se ve que la persona no sabía qué quería hacer desde el principio. Entonces, antes de que empecéis a sacar fotos, tenéis que saber lo que queréis hacer, ¿vale? No se trata de una preparación con una semana de antelación o un día de antelación. Lo podéis pensar antes de montar la escena. Lo podéis apuntar en la libreta o podéis pensar solamente y crear una imagen así imaginaria, ¿no? En la cabeza. La sesión preparada lleva menos tiempo, nos ayuda a concentrar más en lo más importante y no distraernos en las cosas que podemos preparar antes, como por ejemplo es el fondo, la ropa del modelo o de la modelo, los accesorios, las posturas, la luz, etc. Todas esas cosas las podemos pensar previamente. Si sabemos lo que queremos obtener, es más fácil de valorar el resultado final y hacer una selección adecuada. Por eso también es importante imaginaros qué imágenes queréis obtener al final de la sesión. Entonces, ¿y cómo puedo prepararme? Claro, aparte de pensar todo esto que os he dicho, hay que hacer otras cosas. Y la primera cosa que os recomiendo hacer, aunque parece muy raro, pero sí que esto ayuda un montón, es buscar las obras de unos fotógrafos famosos para entender qué tipo de fotografía os gusta más y cómo podéis plantear vuestra sesión. Porque claro, de momento estáis pensando, sí, puedo sacar a mi abuela en tal sitio, con tal luz, con tal ropa y tal. Pero a lo mejor no tenéis que pedir a la abuela que os pose, porque a lo mejor os atrae muchísimo más el retrato documental y solamente lo que tenéis que hacer es pillarla haciendo sus trabajos habituales o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, crear una escena alegórica o un retrato publicitario o lo que sea.
Entonces, antes de empezar a plantear vuestra sesión, tenéis que entender qué tipo de fotografía os gusta más. Para eso podéis meteros al Google y buscar las imágenes de fotógrafos famosos. A lo largo del taller os voy a dar algunos nombres y bueno, y luego siempre tenéis los buscadores para buscar algo a mayores, ¿no? Claro, hemos encontrado unas cuantas imágenes que nos gustan. ¿Qué hacemos después? Vamos a analizar las fotos que os parecen más interesantes. Vamos a apuntar las herramientas que utilizan este fotógrafo o estos fotógrafos. Vamos a analizar qué plano, de plano vamos a hablar más adelante, qué fondo, qué luz, qué gesto, qué ropa, qué accesorios y qué emoción utiliza el fotógrafo en sus fotos. Luego, vamos a analizar si nosotros disponemos de todas esas herramientas y cómo las podemos utilizar con las condiciones que tenemos ahora mismo, ¿no? Y luego vamos a hacer una lista de varias posturas, accesorios, ropa, sitios, etcétera, que voy a utilizar a lo largo de la sesión. Yo siempre, antes de empezar, o sea, antes de ir a una sesión de retrato, primero hablo mucho con los modelos para que encontremos una ropa adecuada, unos accesorios adecuados, e incluso les pregunto qué les guste en la vida para que vayan preparando las cositas que quieran llevar a la sesión o que me gustaría a mí que lleven. Y siempre hago una lista de posturas, que a mí me ayuda muchísimo, porque a la hora de sacar fotos, muchos de nosotros, yo incluido, me pongo súper nerviosa para que me salga algo que quiera, ¿no? Y cuando me pongo nerviosa me olvido de todo. Me olvido de cómo está la persona, cómo la tengo que poner y tal. Entonces, la lista de los gestos, de las posturas, me ayuda muchísimo a concentrarme y decir, no, ahora hago esto, después, cuando vea que me salió una foto con esta postura, voy a ir a la siguiente. Y así me organizo muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, es mi experiencia personal, pero a ver si os ayuda a vosotros también. Vale, entonces, tenemos que preguntarnos cuando estamos planteando una sesión, ¿qué es lo que queremos retratar? Uy, escucho a alguien ahí. Carmen, parece que algún micrófono está silenciado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero retratar? Por ejemplo, una emoción, una personalidad, una profesionalidad o situación social o problemas de una persona. Bueno, hablando de situación social o problemas, hoy en día va a ser un poco más complicado porque estamos en casas, pero de profesionalidad sí. Yo, por ejemplo, tengo mi marido que es músico y yo puedo sacarles fotos tocando música ahora en casa, que toca todos los días. Personalidad. También podemos decir algo sobre cómo es la persona, o emoción, que es un poco, por un lado, un poco más fácil y por otro lado es un poco más difícil, depende de la emoción que queréis sacar de la persona. A veces tenemos que, no sé, hacer cosas raras o duras para que la persona se ponga de forma que queramos nosotros, que se enfada, que se asusta o lo que sea. Vale, y vamos a la parte 2. Espero que eso de la preparación de la sesión fotográfica os quedó más o menos claro. Vamos a hablar ahora de lo que, desde mi punto de vista, es una de las cosas más importantes en la fotografía. Son principios compositivos o la composición. ¿Qué es la composición y por qué es importante? Es una herramienta más potente que tenemos y que determina el éxito de nuestras fotografías. Yo siempre digo que un fotógrafo puede no tener conocimientos técnicos, aunque, bueno, eso le ayuda muchísimo, pero puede no tenerlos y sacar unas imágenes impresionantes, porque sabe cómo funciona la composición, sabe cómo funciona la imagen, sabe cómo puede atraer, llamar la atención de un espectador al objeto, al modelo o, bueno, al centro de la fotografía que él quiera que el espectador se fije, ¿no?
Entonces, el conjunto de los elementos en las fotos tiene que ayudarle al espectador a ver lo que queremos enseñar. Es decir, todos los elementos tienen que tener alguna función. No debe haber ningún elemento que no esté ayudando. Parece súper difícil, pero no lo es en realidad. Bueno, lo es y no lo es. ¿Cómo funciona este conjunto de elementos? Vamos a pensar, ¿cuál es el mayor objetivo de nuestras fotos? De todo tipo de fotos que se hacen por el mundo, ¿no? ¿Cuál es el mayor objetivo? El mayor objetivo es llamar la atención, hacer que el espectador se fije durante algún tiempo en la imagen que hemos hecho. ¿Y qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que destacar el centro de interés, o sea, lo que más interesante nos parece, y tenemos que hacer que todos los elementos en la foto nos guían hacia este centro de interés o hace algún tipo de juego compositivo, contraste o semejanza con nuestro centro de interés. Por eso es tan importante saber cómo funciona la composición. La composición no es un objetivo. La composición es una herramienta que nos ayuda a obtener unas imágenes que dicen algo, que impresionan, que hacen algún efecto fuerte sobre el espectador. Vamos a intentar aprender algunos trucos compositivos para poder mejorar nuestras imágenes. Bueno, yo antes de que empiece con esto os quiero avisar que durante este taller o después de este taller no vais a haceros fotógrafos profesionales ni vais a poder sacar unas fotos mucho mejores que antes. No, porque cualquier tipo de arte es una cosa práctica, en primer lugar. Entonces, podéis tener toda la teoría del mundo, pero si no la aplicáis en práctica, no vais a poder conseguir nada. Yo durante este taller os voy a dar algunas herramientas para que la vayáis practicando. Y cuanto más práctica tengáis, mejor os van a salir las imágenes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué herramientas tenemos? Así, básicas, porque las hay bastante más, bastantes más. Primero, punto de vista. Regla de los tercios, creo que a muchos esto suena. Líneas en el encuadre o geometría, la luz y distancia focal o objetivo. Bueno, los que estuvisteis en mis cursos estáis repasando cosas, pero creo que no pasa nada, ¿verdad, chicos? Siempre está bien repasar. Vamos a hablar de los puntos de vista. Una de las condiciones importantes del éxito de vuestras fotos es que os mováis. No sacar varias fotos desde el mismo sitio y ángulo. Mover eso en el eje tanto horizontal como vertical, buscando el punto de vista más interesante. Tumbaros, agacharos, subir a lo que se pueda, intentando conseguir una imagen más interesante. Acordaros que con diferentes puntos de vista podemos representar a una persona con emoción y carácter completamente distintos. Bueno, eso de movernos es una cosa curiosa porque hay mucha gente que no se da cuenta de que, aparte de mover su objeto de fotografía, pueden moverse ellos. Y en función del sitio desde donde está hecha la foto, podemos obtener una imagen completamente distinta. Podemos tener un fondo o otro fondo. Podemos tener la persona de tal forma o de cual forma, ¿no? Podemos obtener que entre este objeto o no lo entre, ¿vale? Entonces, es importante no mover al modelo. Bueno, el modelo es importante también moverlo, pero es importante que os mováis vosotros, ¿vale? Y que no tengáis vergüenza de tumbaros si hace falta o subir a alguna cosa. Yo siempre llevo una escalerita a las sesiones fotográficas, si no tengo otras opciones de subir a nada. Entonces, desde arriba o picado, justo hablando de las escaleras. Con este punto de vista, el modelo fotografiado nos sale más pequeño, con las proporciones algo deformadas. Ideal para destacar los ojos, quitar las ojeras, etc. Muchas veces se utiliza en fotografía de niños, enfatiza lo pequeños que son.
claro, lo típico, ¿no? De selfie, que levantamos la cabeza y sacamos fotos desde arriba porque así no tenemos esto y no tenemos esto, las chicas sobre todo. Vale, desde abajo contrapicado. Con este punto de vista alargamos mucho el modelo, sale mucho más alto de lo real, incluso alargamos las piernas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, combinado sobre todo con el objetivo gran angular, podemos crear una imagen distorsionada, graciosa o algo irónica incluso. Desde nuestro ángulo normal. Este ángulo permite que el espectador mire al modelo desde nuestro punto de vista y así tiene la sensación de más intimidad y acercamiento. Bueno, obvio, ¿no? Porque es el punto de vista más habitual. Entonces, tenéis 3 puntos de vista, los que tenéis que aprovechar todas las sesiones que tengáis. Tenéis que probar primero de qué punto de vista os sale mejor vuestro modelo o vuestra modelo. Bueno, aquí tengo un par de imágenes. De ejemplo, ya voy con mis imágenes, por eso no pongo ningún nombre. En la primera foto es el punto de vista desde arriba, fijaros cómo se destacan los ojos. Y en la segunda es el punto de vista desde abajo, entonces la persona sale un poco más, con la sensación de más poderosa, ¿no? Y más alta. Estas 2 fotos están hechas desde el punto de vista normal, entonces es más intimidad, más acercamiento hacia el modelo. Vale, siguiente herramienta de la que disponemos, una herramienta compositiva, es la regla de los tercios. La regla de los tercios consiste en dividir la imagen en 3 tercios imaginarios, horizontales y verticales, como veis en esta imagen. Los 4 puntos de intersección de estas líneas fijan los puntos adecuados para colocar nuestro centro de interés, punto de interés en la foto, alejando este del centro de la fotografía. Muy típico en la fotografía, sobre todo en el retrato, es poner el retratado en el medio y, bueno, algún entorno, ¿no? Por los lados. Pues no. ¿Por qué no? Porque el punto central en las fotos, normalmente, no siempre, ¿vale? Porque todas las reglas sirven para romperlas. Pero normalmente el punto central es el más parado de todos. Por parado entiendo que el espectador se fija en el medio y ya no ve nada más de la foto. O sea, parado para el ojo, sobre todo. No tiene ningún tipo de dinámica. Y nuestro reto es que el espectador vaya viendo toda la imagen poquito a poco, ¿vale? Que se mueva por la fotografía. Entonces, colocando lo que queremos destacar en uno de los tercios, sobre todo en el punto de intersección, conseguimos llamar más atención a este. En el retrato, muchas veces en los puntos de intersección se colocan los ojos, como en el ejemplo, 3 ejemplos de abajo, ¿no? Fijaros que, bueno, no se trata de hacerlo matemáticamente justo en el tercio, porque puede ser un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia el centro o a la derecha, lo que sea. Pero más o menos tenéis que calcular estos tercios. Bueno, en las cámaras de móviles, por ejemplo, muchas veces esta división ya tenéis a la hora de sacar la foto. La podéis quitar, la podéis poner, por cierto, podéis probarlo ahora si queréis. Lo mismo tenéis en algunas cámaras. Entonces, hoy en día, seguir la regla de los tercios es mucho más fácil que tenían los fotógrafos de antes, sobre todo los de la época analógica. Aquí tenéis un ejemplo más, donde el ojo del niño está situado en el tercio. Y vamos a ir al otro tema, que son las líneas o geometría. Las líneas en las imágenes tienen muchas finalidades y una de ellas es guiar la mirada del espectador por la foto, centrando su atención en lo que a nosotros nos gustaría que se fijen. Por otro lado, las líneas pueden proporcionarle a una imagen una estructura firme y hacerse de la base compositiva. Existen varios tipos de líneas
y cada una sirve para crear unas sensaciones diferentes. El primer tipo que tenemos son las líneas horizontales. Bueno, yo normalmente en este momento quiero que me contestéis vosotros qué tipo de líneas existen, pero como no tengo esta posibilidad hoy, que me da muchísima pena, la verdad, voy a decirlo yo. Líneas horizontales. Las líneas horizontales proporcionan la sensación de la estabilidad, la paz, la tranquilidad. Si observamos el cuerpo humano, sabemos que cuando estamos en horizontal es cuando más tranquilos nos encontramos, ¿no? Por eso las líneas horizontales psicológicamente nos proporcionan esta sensación. Cuando estamos de pie, o sea, en vertical, estamos mucho más dinámicos. Por eso las líneas diagonales, no, las líneas verticales, perdón, fue un error. Las líneas verticales proporcionan más dinamismo. ¿Qué pasa con las líneas diagonales? Creen más dinamismo, la sensación de velocidad y de inquietud. Las curvas, porque es el cuarto tipo de líneas que podemos encontrar, ¿no? Las curvas le dan más armonía, creen el movimiento continuo. ¿De qué líneas podemos hablar en la fotografía? Pues en realidad las tenemos un montón, sobre todo si estamos en casas, tenemos tanta cantidad de líneas que a veces queremos que sean menos, ¿eh? Mueble, por ejemplo, son líneas, ventanas, paredes, puertas, lo que sea. Si salimos a la calle, cuando salgamos a la calle, tenemos farolas, carreteras, un montón de líneas, ¿no? La muralla en Lugo, edificios, la línea del horizonte, que es una de las más importantes. Entonces, las líneas las tenemos siempre de sobra. Lo más importante es saber utilizarlas para que nos ayuden a crear la composición que queramos obtener. Aquí tenéis dos ejemplos de las líneas. En la primera foto es una curva, ¿no? Como la podéis ver. En la segunda son las líneas diagonales que creen, fijaros qué sensación de movimiento, de velocidad, de dinamismo creen estas líneas diagonales, ¿no? Incluso dan un poco de vértigo. Las líneas verticales y horizontales en la foto de la izquierda, que hacen una estructura muy firme de la foto, bastante más tranquila, y unas líneas verticales que son un poco más potentes, un poco más dinámicas. Una de las herramientas más importantes, más poderosas, digamos, es la luz, porque claro, ya sabéis que, espero que la mayoría de vosotros lo sabéis, que la fotografía es escribir o dibujar con la luz. Es de la palabra griega, foto es luz y grafo es escribir o dibujar. Entonces, por su naturaleza, la fotografía no existe sin luz. Foto, luz, grafía, escritura, es lo que os dije, ¿no? Yo probé una vez sacar fotos en oscuridad total. Estaba en Sarria por la noche, cuando no había ninguna luna, en un sitio sin luces de la ciudad. Bueno, no estaba en la ciudad de Sarria, sino en el exterior, o sea, en la zona de fuera. Y solo estaban las estrellas. Estrellas, un bosque, un río, así. Y probé con una obturación súper lenta sacar fotos del bosque. No me salió. Me salió una foto muy oscura, con algunas siluetas del bosque, de los árboles, y un poquito de estrellas que casi no se veían. Y es ahí cuando entendí que no, y si no tenemos luz, no tenemos fotografía. Vamos a hablar de qué tipo de luz tenemos, cómo la podemos clasificar. Primero, tenemos la luz natural, que es la luz del sol, ¿no? Obviamente. Y es la que tenemos en nuestras casas ahora casi todos los días, menos mal. Otro tipo de luz es la luz artificial, la luz de las bombillas. Tenemos la luz dura. La luz dura la tenemos cuando el sol lo tenemos sin nubes, cuando el sol no está tapado por nada. La luz suave, por ejemplo, la podemos conseguir en el día nublado o
tapando la luz del sol o de la bombilla con algo que la puede difusionar. Un cachito de tela, algo que rebota, por ejemplo, la luz, por ejemplo, una pantalla blanca, una pantalla reflectora, la puede hacer suave. Y luego la podemos clasificar en función de desde qué sitio vemos esta luz, desde qué sitio ilumina a nuestro objeto o nuestro modelo. Puede ser la luz frontal, la que ilumina desde frente, la luz lateral, la que da desde el lado, y la contraluz, que está desde detrás. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos. La de la izquierda es la luz dura y la de la derecha es la luz suave. Vamos a hablar de la luz natural. Es la mejor que sale en las fotos. Teniendo la posibilidad de utilizar la luz natural, siempre hay que elegir esta opción. La fuente de la luz natural en casa son ventanas y puertas que dan un infinito juego. También podemos utilizar nuestras terrazas, jardines, para buscar la luz interesante. ¿Qué ventajas tiene la luz natural? Primero, proporciona más volumen a los objetos. Proporciona una textura más destacada. La textura es una cosa que en las imágenes sale de forma muy interesante. Más potente. Claro, la luz del sol tiene muchísima más potencia que la luz de las bombillas, ¿no? Por eso es más fácil de conseguir imágenes enfocadas, porque tiene, bueno, los que no sabéis los principios técnicos de la fotografía, os puedo explicar que muchas veces, si sacáis fotos con el móvil o con la cámara reflex o compacta, pero en el modo automático, muchas veces seguro que os enfrentabais con la situación de que por la noche, con la imagen, con la luz encendida de la bombilla dentro de una casa o fuera de la farola, no consigo obtener una imagen enfocada. ¿Por qué me pasa esto? Porque eso es una dependencia directa de la cantidad de la luz que tenemos. Si no tenemos mucha luz, la cámara automáticamente lo que hace es alargar el tiempo de la toma. O sea, durante más tiempo el objetivo, la cortinilla de la cámara, por ejemplo, está abierta para que entre más luz. Y entonces, durante este tiempo, ¿qué pasa? Nuestras manos se mueven o puede moverse el propio objeto que estamos fotografiando. Por eso no sale movida la foto, no sale desenfocada. Por eso, cuanto más potente tenemos la luz, más posibilidad tenemos de conseguir una foto bien enfocada. Después, proporciona el color más natural. Eso yo también creo que habéis visto alguna vez, porque si sacamos fotos con la luz de las bombillas, nos sale una cosa así un poco amarillente, o a veces verdosa incluso. Y proporciona sensación más real también. Aquí tenéis dos ejemplos de la luz natural. De la luz suave, por cierto, en los dos casos, porque fijaros que casi no aparecen ninguna sombras, ¿no?, en las imágenes. Y aquí tenéis unos ejemplos de la luz dura, pero también natural, ¿no? Entonces, la luz dura procede de fuentes como el sol, las bombillas o flashes directos. La luz dura es idónea para destacar la textura, la forma y el color, y proporciona el mayor grado del contraste. Si queréis utilizar la luz dura para vuestras sesiones de retrato, lo que no os recomiendo hacer es utilizar el flash de la cámara. Del móvil, lo que sea. No utilizar el flash. Solo podéis utilizar el flash en un caso. Os voy a explicar ahora en qué caso. La luz suave. Es tan difusa que no proyecta apenas sombras. La fuente luminosa ha de ser muy extensa, como un cielo cubierto, o rebotarse sobre una superficie muy grande y próxima, como el techo, pantallas reflectores, etc. Esta iluminación es la menos espectacular de todas, pero la más agradable y más fácil de controlar, además de proporcionar un contraste ideal para la reproducción impresa, para la impresión de las imágenes.
Fijaros, en la foto de la izquierda tenemos unas sombras muy marcadas, ¿no? En las caras sobre todo. En la imagen de la derecha, las sombras apenas aparecen, porque la primera imagen, la de la izquierda, estaba hecha durante un día soleado al lado de una ventana, entonces ahí la luz la teníamos muy dura, y la segunda estaba hecha fuera, pero con el día nublado, entonces apenas aparece ninguna sombra. La luz artificial. La luz artificial en la fotografía muchas veces se utiliza como la luz de estudio. De eso no vamos a hablar, por supuesto, porque no, supongo que hay pocas personas, o ningunas incluso en este grupo, que dispongan de la luz de estudio, ¿verdad? Entonces, esta forma de trabajar la luz es bastante complicada y requiere conocimiento previo. La luz artificial más habitual es la del flash de la cámara y de las bombillas dentro de nuestras casas. ¿Cuándo se recomienda utilizar la luz artificial? Vamos a ver. Si ya está de noche y no tenéis ninguna opción de sacar fotos con la luz natural. Bueno, hoy en día creo que tenéis la opción de sacar fotos con la luz del día perfectamente, porque incluso los que estáis trabajando tenéis fines de semana, tenéis la Semana Santa la semana que viene, así que vais a tener la luz natural perfectamente. Si un evento está dentro de un edificio oscuro y no hay posibilidad de sacar fotos con la luz natural. Sí, hay casos de este tipo. Por ejemplo, si yo voy a alguna conferencia o algún concierto o lo que sea para sacar fotos, no tengo una opción de utilizar la luz natural, por supuesto. Pero ahora no es el caso. Así que no os justifiquéis si sacáis fotos con la luz de las bombillas. No tenéis justificación. Luz natural. Si hace sol muy fuerte de mediodía. Ojo, ahora vamos a hablar de cuándo podemos utilizar el flash. Si hace sol muy fuerte de mediodía, hay que sacar fotos y hay que sacar fotos fuera y no tenéis la opción de utilizar un reflector. Solo en este caso podéis utilizar el flash si ponéis el modelo en contraluz. O sea, el sol desde detrás y la cara de la modelo o el modelo va a estar iluminado con el flash de la cámara o del móvil o lo que sea. Tenéis que estar bastante cerca, ¿vale? En este caso sí, porque vais a conseguir la luz más o menos de la misma potencia, porque la luz del sol es muy potente y la luz del flash que vais a sacar desde cerca va a tener más o menos la misma potencia que la luz del sol. Entonces vais a tener todo muy bien expuesto. Es decir, vais a tener la cantidad de luz igual, tanto por detrás como por delante, ¿vale? De la modelo me refiero. Cuando no se recomienda utilizar la luz artificial, si tenéis una fuente de luz natural, ventana, puerta, que se mezcla con la luz de la bombilla. Es muy difícil después de quitar la mezcla de luces porque hace los colores muy raros. Por un lado, la luz natural da un color así un poco azulado y por otro lado la luz de la bombilla da el tono un poco amarillento. Entonces esta mezcla de dos colores no hace un efecto muy bonito. Y si tenéis la posibilidad de utilizar la luz natural, o sea, la mayor idea de todo esto es no utilizar la luz artificial siempre y cuando podamos, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos de la luz artificial, por ejemplo, ¿no? Una foto del concierto y otra que me saqué, un autorretrato, un selfie, que me saqué en un teatro delante de un espejo. Fijaros qué grano salió súper fuerte porque no tenía la suficientemente luz, entonces tenía que apañarme con los valores del ISO y cuando subimos mucho el ISO se aumenta el grano fotográfico. Entonces me salió un grano así muy, muy fuerte. Pero aquí, uy, ¿y no teníamos ejemplo de la luz natural? No. Bueno. Otra herramienta. Distancia focal o objetivo. ¿Pero qué objetivo me vais a decir los que estáis sacando fotos con vuestros móviles? Pues sí, en los móviles también tenéis la posibilidad de cambiar el tipo de objetivo que estáis utilizando.
Ahora os cuento cómo. Entonces, en función de la lente que utilizamos, o si hablamos del móvil, el zoom que utilizamos, podemos obtener unas imágenes completamente diferentes. Los objetivos gran angular, lo que tienen los teléfonos si no le damos al zoom. O sea, cuando encendemos nuestras cámaras de móvil, por defecto, lo que tenemos ahí es el objetivo gran angular, es decir, el ángulo muy ancho, pero hace que los objetos parecen más pequeños. ¿Qué hacen entonces los objetivos gran angular? Suelen distorsionar los objetos fotografiados, alargándolos por los lados, sobre todo si sacamos una foto desde cerca. Esto puede crear un efecto dinámico y muchas veces gracioso, o sea, puede servir para algo. Los objetivos tele o normales es cuando damos un poquito al zoom de nuestros móviles, suelen hacer una imagen más realista y la cara no sale distorsionada. Entonces, si queréis sacar un selfie con el móvil, el efecto más real lo vais a tener si dais un poquito al zoom. No deis a máximo, porque normalmente se estropea muchísimo la calidad de la imagen. Pero si dais un pelín al zoom de la cámara, del móvil, vais a tener la cara muchísimo más realista que con el objetivo gran angular, ¿vale? Aquí tenéis unos ejemplos de los dos tipos de objetivos. Esta estaba hecha con el objetivo gran angular. Fijaros qué distorsión tienen las cabezas y las caras, ¿no? Están torcidas y alargadas y raras. Y aquí hice la foto con un objetivo tele. Entonces la cara aparece de forma normal. Tenemos la sensación de más realismo, ¿no? En este objetivo. Bueno, espero que habéis entendido un poco lo de la composición. Las herramientas compositivas las hay que practicar mucho porque lleva un montón de tiempo eso de entender cómo funciona la composición en fotografía, pero son más o menos los conocimientos básicos que tenéis que tener en cuenta ahora a la hora de empezar a sacar vuestras imágenes. Entonces, ¿qué herramientas tenemos y cómo las podemos utilizar? Hablando de las herramientas, ya hemos hablado de las herramientas de la composición, ¿no? Ahora voy a hablar de las herramientas en concreto del retrato. ¿Qué herramientas tenemos, de qué herramientas disponemos para sacar bien los retratos? Hablando de las herramientas, quiero recordar que antes de empezar una sesión fotográfica necesitamos buscar una idea y hacer un plano. Para eso tenemos las siguientes herramientas: fondo, localización, luz, ropa, postura y accesorios. Son las cosas de las que necesitamos pensar previamente. En función del fondo, luz, ropa, accesorios elegidos, podemos cambiar por completo nuestra imagen fotográfica. Vamos a ver, ahora atender mucho porque a la hora de plantear vuestras sesiones fotográficas es lo que tenéis que pensar. Lo que tenéis que pensar antes de empezar a sacar fotos. Lo de las líneas, bueno, la luz sí, la luz tenéis que planificar previamente, pero las líneas, por ejemplo, o que teníamos la regla de los tercios y tal, eso lo podéis modificar a la hora de sacar fotos. Lo podéis modificar a la hora de ver cómo queda el fondo, cómo queda la imagen en general. Pero las herramientas de las que estamos hablando ahora mismo son las que tenéis que ir preparando antes de empezar la sesión fotográfica. Entonces, la primera es el fondo. Existen tres tipos del fondo que tenemos que tener en cuenta y pensar previamente qué tipo de fondo vamos a utilizar para nuestra sesión. El primer tipo es el fondo entorno. Coloca al sujeto en una cierta situación. Tiene mucha importancia. Proporciona el contexto, el retrato, y todos los elementos del fondo, aparte de ubicarle al espectador en una cierta situación, tienen que servir para guiar su atención hacia el personaje. Fondo entorno normalmente sale enfocado de todo
para que el espectador pueda mirar dónde está el retratado, qué entorno tiene, qué detalles de entorno pueden hablar sobre su personalidad, su profesión, su afición, lo que sea, ¿vale? Entonces, el fondo entorno tiene que ayudarnos a decir algo sobre el retratado. El siguiente tipo es el fondo apoyo. Suele colocar al sujeto en un cierto entorno sin proporcionar mucha importancia a ese entorno. A menudo crea un juego compositivo interesante con el modelo, por ejemplo, colores, textura, geometría, luz, etc. Fondo apoyo, a veces sale enfocado, a veces sale desenfocado, o sea, no sale solo, ¿no? El fotógrafo decide que si hacerlo enfocado o si desenfocarlo, porque en función de enfoque-desenfoque podemos crear uno u otro juego entre el modelo y el fondo. Y tenemos fondo neutro. Este fondo sirve para centrar la atención en el retratado. Normalmente es un fondo de un color liso. A veces se utiliza alguna textura. A menudo está desenfocado de todo. Es decir, fondo neutro lo podéis conseguir si colocáis a vuestro modelo delante de una pared de un color liso, ¿no? Por ejemplo. O si colocáis al modelo delante de un árbol, por ejemplo, y lo desenfocáis de todo. O sea, no se va a ver el árbol, sino algo verde por detrás. Nunca peguéis el modelo al fondo. Siempre tiene que haber alguna distancia, un poco de aire, porque primero que no vais a poder conseguir desenfocar el fondo si está pegado el modelo, porque la distancia es muy importante para poder hacer este desenfoque. Más adelante voy a decir cómo se hace el desenfoque con los teléfonos móviles. Los que estabais en el curso ya sabéis cómo se consigue técnicamente, ¿no? Los de cámaras compactas, por ejemplo, también tenéis esta posibilidad. Eso lo voy a hablar más adelante. Pero lo más importante que entendáis ahora, tenéis que entender ahora, es el aire que tiene que haber entre el modelo y el fondo. Nunca los peguéis, ¿vale? Vale, aquí tenemos dos ejemplos de fondo-entorno. En primer caso, en la fotografía de la izquierda, el fondo está levemente desenfocado, pero percibimos perfectamente de qué va, que es una estación de trenes. Entonces nos coloca en una cierta situación, nos proporciona una información importante sobre lo que está pasando en la foto. En la segunda foto tenemos un fondo entorno también levemente desenfocado, pero también nos habla muchísimo sobre la situación en la que se desarrolla todo esto, ¿no? Por cierto, la fotografía de la derecha estaba hecha durante una grabación de un videoclip. Es un músico que se murió hace poco, por cierto. Es muy famoso en Lugo, que estaba tocando ahí en la calle. Hemos grabado un vídeo con él hace un par de años y esto es una foto hecha durante esta grabación. Entonces nos coloca ahí dentro del contexto del vídeo. Aquí tenemos dos ejemplos del fondo entorno. El que os decía que no tiene tanta, el fondo apoyo. No tiene tanta importancia como el fondo entorno, no nos proporciona ninguna información sobre la situación o el sitio donde está la persona, pero sí que nos apoya para crear una cierta sensación compositiva. Entonces, en la izquierda tenemos, por ejemplo, el reflejo, que nos ayuda a crear un juego interesante, un juego compositivo interesante sobre todo porque tenemos una cierta simetría en la imagen. En la foto de la derecha, fijaros en la falda y en las raíces que aparecen al lado de la falda, ¿no? Creen este juego muy interesante de las líneas y de la textura más o menos parecida. Entonces destaca más a la chica, a la modelo. Y estos dos casos son los entornos neutros, o sea, fondos neutros. Porque, bueno, como veis, no aparece ninguna cosa en el fondo, solo tenemos un color liso y nos ayuda a concentrarnos más en las caras, en las expresiones.
Vale, vamos a hablar de cómo podemos arreglar el fondo, porque todos estamos en casas, todos tenemos dificultades con fondos lisos y fondos neutros y fondos entornos y estas cosas, porque normalmente en casa es muy complicado de sacar fotos. Primero, podemos desenfocar el fondo. Con una cámara reflex, en modo manual, lo podemos hacer a través del ajuste de diafragma. Eso lo sabéis los que estabais en mis cursos. O lo que sabéis manejar las cámaras reflex por vuestra cuenta, ¿no? Hay que abrir el diafragma mucho para obtener el fondo desenfocado. Con una cámara compacta podemos hacerlo a través del modo retrato. Si ponemos la cámara compacta en el modo retrato, lo que hace la cámara es desenfocar el fondo e enfocar el punto donde ponemos el punto de enfoque, ¿no? Donde hacemos un pequeño clic para que se enfoque la cámara, que normalmente es el ojo. Entonces, este punto va a estar enfocado y todo lo por detrás va a estar desenfocado. Y en los dos casos no podemos olvidarnos de que tenemos que estar bastante cerca de nuestro objeto. Claro, hablando de los móviles, si sacáis fotos con los móviles, algunos móviles también tienen este ajuste de modo, o sea, este modo retrato, ¿no? Podéis probar en el modo retrato o si no lo tenéis, tenéis la posibilidad de desenfocar el fondo de otras formas, pero buscar en vuestros móviles. Yo, por ejemplo, en el iPhone lo tengo si saco una foto desde cerca, solamente tengo que enfocar bien la cara, entonces todo lo que está detrás del objeto me sale automáticamente desenfocado. También si vais a Instagram, por ejemplo, tenéis ahí un filtro que nos ayuda a enfocar solo un punto o solo un rectangulito algún sitio de nuestra imagen y luego hacer el resto desenfocado. Luego, ¿cómo más podemos arreglar el fondo? ¿Qué trucos más existen para que podamos tener el fondo más o menos interesante? Podemos sacar fotos desde el punto más alto. De esta forma, lo que nos va a salir del fondo es principalmente el suelo. Bueno, si lo tenemos bien, ¿no? Si lo tenemos limpio, bonito, de un color que nos ayude y tal. Si lo tenemos bien contrastado, también con el modelo, es importante y nos proporciona una imagen de esta forma más interesante. Os voy a dar un ejemplo aquí. Fijaros, en la primera foto, por ejemplo, lo que hice es desenfocar casi de todo el fondo, ¿no? Entonces sale el fondo neutro. En la segunda foto no tenía esta posibilidad de desenfocar tanto porque estaba en un sitio bastante pequeño, bastante apretado, entonces no podía tener esta margen para hacer un buen desenfoque entre el modelo y el fondo. Lo que hice es colocar un paraguas, que me sirvió perfectamente del fondo, además hizo el juego de colores, que a mí me pareció bastante interesante. Esta es una foto hecha desde arriba, entonces yo lo que tengo del fondo es el suelo y nada más, y no me distrae nada. O en este caso, por ejemplo, es una manta que tiene así unos dibujitos interesantes y también hace un juego interesante entre el fondo y la modelo. Vale, hemos pensado del fondo, hemos decidido qué fondo vamos a utilizar. Vamos a hablar de otra cosa que a mí me parece bastante importante, es la ropa. Se recomienda siempre utilizar la ropa de colores lisos, sin estampados ni dibujos, ya que distraen mucho la atención de la cara. En caso de que eso sea imposible, por ejemplo, queréis sacar fotos de un niño y protesta muchísimo, mamá, quiero esta camiseta con, no sé, Mickey Mouse y no quiero otra. Vale, la podéis ponerle parte de atrás hacia adelante o del revés. Bueno, hay que hablar con un niño. Pero con los mayores es una cosa más fácil, entonces podemos conseguir solamente la ropa de colores lisos, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos
Y sirve perfectamente estos colores para poder centrarnos más la atención en las caras, en las expresiones. Posturas. Ya os dije que las posturas es una cosa que hay que plantear previamente de la sesión. Viendo las fotos de los fotógrafos que os gusten, podéis ir preparando una lista de posturas, incluso hacer algunos dibujos para recordárselo a la hora de realizar la sesión. Por las posturas se entiende no solamente la colocación de la cabeza, sino en plano, os voy a explicar ahora qué es el plano, la colocación de las manos, la expresión de la cara, el gesto, etc. Es una de las cosas que más difícil se hacen si no la tenemos pensada y preparada. Entonces, el plano, ¿qué es? Espero que no voy muy rápido, ¿no? Que os da tiempo procesarlo un poco, porque yo la verdad es que soy rápida en estas cosas. Bueno, el plano, entonces. El plano es lo grande que sale el cuerpo en la foto. Si sale toda la cara, si sale, solamente la cara, si sale, por ejemplo, un cuerpo hacia el pecho, el cuerpo hacia la cintura, el cuerpo hacia las caderas, el cuerpo entero, ¿vale? Esto se llama el plano. Entonces, esto es lo que tenéis que decidir antes de empezar a sacar las fotos. Tener en cuenta de cuanto más grande sale el cuerpo en la foto, o sea, cuanto más cuerpo sale en la foto, más entorno vais a tener que incluir en la foto. Si queréis sacar una foto del plano entero, o sea, la persona entera, tener en cuenta que la persona os va a ocupar una quinta parte de la imagen y otras 4 va a ocupar el entorno, o sea, el fondo. Entonces tenéis que pensar muy bien si queréis incluir este fondo o no. Y si no lo queréis incluir, es mejor ir a los planos más cortos, a la cabeza, hasta el pecho, hasta la cintura, etc. ¿Vale? Entonces, cuanto más cuerpo sale, más fondo sale también. También tenemos que pensar de cómo colocamos la cabeza, porque en función de la colocación de la cabeza, una persona sale más guapa y otra menos. No siempre tienen que salir las personas guapas en las fotos. También es verdad, porque hay muchas imágenes de los fotógrafos más famosos que al revés sacan fotos de las personas raras y poco habituales, con las caras así diferentes, ¿no? Pero tenemos que pensar, si queremos que nuestro modelo o nuestra modelo sale guapo, guapa, tenemos que pensar qué tipo de la colocación de la cabeza le va mejor. Si son 3/4, si es de perfil, si es de frente o incluso 3/4 desde detrás, que también es una colocación muy interesante. Las manos nos ayudan un montón, pero es muy complicado de trabajarlas porque la postura de las manos siempre tiene que estar, por un lado, natural, y por otro lado tiene que ayudar la composición, porque las manos, ¿qué son? ¿Qué son? Son líneas, ¿no? Entonces, estas líneas tenemos que tener en cuenta dónde tienen que estar colocadas y cómo tienen que estar colocadas, para que nos guíen la atención hacia la cara, los ojos, que normalmente es el centro de interés, que no nos distraigan al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay que pensar bien la colocación de las manos. A veces no hace falta incluirlas. La expresión de la cara es lo que es la emoción. Entonces, para esto vamos a hablar más adelante cómo trabajamos con nuestros modelos y el gesto. Vale, vamos a ver algunos ejemplos de las posturas. Y vamos a ir a los accesorios. Accesorios muchas veces ayudan a entretener al modelo o a la modelo, sobre todo si hablamos de los niños, y crear unas imágenes más interesantes. En este caso, también hay que pensar en colores y dibujos. Por accesorio, o sea, los accesorios pueden tener colores y pueden tener dibujos, y tienen que estar en armonía con la ropa, con el fondo, con nuestra idea. Como por ejemplo aquí, fijaros, el paraguas tiene un montón de dibujo, pero está bastante en armonía desde el punto de vista del color, por ejemplo, ¿no? Con la ropa de la niña. Aquí tenemos otro tipo de accesorios.
Aquí este accesorio salió más natural porque es una foto de un músico. Y otro tipo de accesorios. Por ejemplo, el accesorio del músico, supongo que le entretuvo bastante a la hora de sacarle fotos y así conseguí sacar una foto bastante natural. Vale, hablando de los niños, vuelvo a decir que los accesorios ayudan muchísimo a sacar fotos más naturales porque los niños están entretenidos de forma normal y nosotros lo que hacemos es intentar apillarlos en estos momentos. Otros elementos que nos pueden ayudar a la hora de sacar fotos. Como ya hemos visto antes, hay que prestar mucha atención al fondo. A veces un buen fondo es 80% del éxito de una imagen, es verdad. Por ejemplo, si en el fondo tenemos una serie de las cosas repetidas, lo que se llama el ritmo fotográfico, eso destaca mucho a nuestro modelo. Un ejemplo de elementos repetidos que se encuentran fácilmente, por ejemplo, es una escalera. Unas escaleras las podemos encontrar incluso en algunas casas que tenemos. Veis aquí, ¿no? Los elementos repetidos que crean lo que se llama el ritmo fotográfico y que nos proporcionan el fondo muchísimo más interesante y creen el juego compositivo aquí. Fijaros, por ejemplo, en la segunda foto del chico en la escalera, tenemos unas líneas en los pantalones, tenemos unas líneas, unas rayas en la camiseta y lo mismo se repite en la escalera, en la puerta, así, ¿no? Tenemos un juego compositivo de esta forma. Otros elementos que nos pueden ayudar es lo que se llama el enmarcado. El enmarcado es cuando buscamos un marco a mayores del marco propio del encuadre, ¿no? Estos marcos pueden ser ventanas, puertas, otro tipo de cosas que hacen este enmarcado. ¿Qué hace el enmarcado? Centra más la atención del espectador en lo que queremos que se centre. Pero claro, dentro del marco que hemos encontrado tiene que haber el centro de interés. Si no pasa esto, no hay foto. El marco en sí no nos interesa. Lo que nos interesa es que nuestro centro de interés, nuestros modelos, estén enmarcados. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis dos ejemplos. Y vamos a la parte cuarta. Carmen, no voy muy rápido. ¿Puedes encender el micrófono y decírmelo? O chicos, escribirme en el chat, a ver si, Hola, si no está. para mí Hola. va bien, no sé para los demás. Yo creo que está bien. Los A chicos ver no qué han dicen. dicho nada en el chat, ahora parece que sí, que dicen que bien, con lo cual Bien, ¿no? María, ya queda poquito, ¿no? Sí, quedan 20 minutos o así, 15, sí, sí. Vale, muy bien. Vale, Yo creo vale, que muy podemos bien. continuar. Muy bien, voy a seguir entonces. Gracias. Chao. Chao, chao. Vale, vamos a la siguiente parte, cómo sacar fotos a mí mismo o cómo puedo trabajar con mis modelos, cómo los hago para posar, que es muy complicado, ya lo sé. Autorretrato. Vamos a hablar primero de autorretratos. Os voy a enseñar algunos autorretratos míos, que me da muchísima vergüenza que sepáis, pero cómo se va del selfie, pues lo tenía que hacer. Bueno, existen varias formas de hacer un autorretrato. Primero, poner una cámara o móvil a una superficie firme. Puede ser un trípode, los que lo tenéis, un mueble si no lo tenéis, o si tenéis un teléfono móvil solamente, una barandilla si se trata de un balcón, una terraza o lo que sea, pero con cuidado, por favor, que no se os caiga abajo. Y poner el modo disparo retrasado. Esto lo podéis hacer perfectamente tanto en las cámaras, como en los móviles, como en las cámaras reflex. En todo este tipo de dispositivos tenéis el modo retrasado. Normalmente son 10 segundos. Eso os da una margen entre pinchar el botón
y colocarse en el sitio donde queréis que os salga una foto. También hay una opción si tenéis la cámara reflex. No sé si hay mandos para las cámaras compactas, la verdad es que nunca escuché de eso, ni para los móviles. Supongo que sí, que hoy en día existe de todo. Entonces, otra forma sería comprar un mando. Es una cosa muy pequeñita, cuesta poquito dinero. Normalmente yo compré mi mando, por ejemplo, en AliExpress, en el sitio este chino, y me costó, no sé si 5 euros o así. Entonces, sirve perfectamente para muchas cosas. Si hacemos esto, tenemos una posibilidad de sacar la imagen a través de nuestras cámaras en los sitios que nos apetezcan, ¿no? Entonces, bueno, esta foto es un poco truco porque aparte de poner la cámara en el trípode, yo lo que hice es sacar mi foto en el reflejo. Y era un reflejo doble porque era un armario así con la esquina y hizo una especie de foto así un poco surrealista, ¿no? Esta estaba hecha con una GoPro, no sé si conocéis esta cámara, es una cámara pequeñita, es igual que sacar con un móvil, tiene no tanta calidad como una cámara reflex, y solamente la coloqué encima de una mesa y me agaché así y vino el gato y hizo lo mismo, entonces nos salió una foto muy graciosa. Y en esta foto justo es donde coloqué la cámara en el trípode y hice 3 diferentes disparos. Esta foto estaba sacada con una cámara analógica, lo que me permitió hacer 3 encuadres en uno. O sea, se llama doble o triple exposición. Por eso yo salgo así como una fantasma, ¿no? Un fantasma. Vamos a la siguiente foto. Y la siguiente opción que tenemos es colocar delante de la cámara un espejo. En este caso es un espejo pequeñito. Y disparar quitando la cámara de la cara. Importante. Claro, tenéis que ensayar eso un poco para entender cómo os sale la imagen, porque en cuanto quitamos la cámara del ojo, sobre todo si hablamos de la cámara reflex, a veces es difícil de apuntar el objetivo de tal forma que nos salga lo que nosotros queramos, porque a veces el enfoque se va por un lado o por el otro. Si tenéis un teléfono, una cámara con la pantalla que podáis girar y ver cómo sale la imagen, o una cámara compacta, por ejemplo, eso es un poco más fácil, ¿no?, de conseguir, no necesitáis un ensayo. Aquí tenéis otra imagen y es una cuarta opción, colocarse vosotros delante de un espejo o unas superficies reflejantes, ventanas, escaparates, etc. y quitar la cámara de la cara. De esta forma controlamos la luz y el fondo mucho menos, porque si nosotros podemos colocar un espejito pequeño, de esta forma podemos ver qué fondo tenemos por detrás, cómo nos sale la luz, todas esas cosas las podemos controlar nosotros. Pero si tenemos un espejo en un sitio del cual no lo podemos quitar, tenemos que colocarnos nosotros, no podemos hacer nada con el fondo. Lo único que podemos hacer es agacharnos o hacer desde arriba, pero tampoco tenemos mucho margen porque el espejo es una cosa plana y no nos permite movernos mucho, ni incluso en el eje vertical. Entonces, esto es una forma más complicada de trabajarlo. Pero yo el otro día, por ejemplo, en el curso de la iniciación de la fotografía, me trajo mi alumno una foto súper interesante de su autorretrato hecho con el reflejo en el balcón de los vecinos. O sea, nosotros ya no podíamos salir a la calle, estamos haciendo el curso online, y él lo que hizo es salir a su balcón y sacó el reflejo que salió en el balcón de los vecinos. Además estaba el balcón del color verde, entonces fue una cosa así muy, muy surrealista. De repente, es un truco que podéis utilizar muchas veces y salen cosas muy, muy bonitas. Si utilizáis, por ejemplo, las ventanas o puertas de balcones desde fuera, desde el balcón, lo que vais a tener, aparte de vuestras propias caras, es el reflejo, o sea, lo que está fuera
y lo que está dentro de la habitación. Entonces, de esta forma vais a crear un juego muy surrealista, muy raro y muchas veces muy bonito. Organizar la escena con un asistente. Eso es una quinta opción de sacar un autorretrato. Es decir, pedís a una persona que os pose en un sitio donde vosotros queréis sacar vuestro autorretrato. Mirar todas las cosas necesarias, luz, fondo, plano, ajustes de la cámara con la persona delante. Y luego cambiarse de sitio y vuestro asistente lo que va a hacer es solamente disparar. De esta forma, aunque disparó otra persona, el trabajo fotográfico lo habéis hecho vosotros. Entonces va a ser un autorretrato porque la persona lo que hizo es solamente disparar. Vale. Y entonces, ¿cómo podemos pedir que posen la gente? ¿Cómo podemos trabajar con nuestros modelos? ¿Y cómo obtener con esto las expresiones y posturas no forzadas? Porque muchas veces es el problema del retrato. La gente nos pose, pero salen con las caras congeladas, ¿no? Primero, tenemos que hablar, obviamente, ¿no? Hablar con nuestros modelos es la clave del éxito. Los podemos distraer con una pregunta. Por ejemplo, una pregunta complicada. Podemos decirle, mira, súmame 345 con 922 y que lo hagan pensando, porque cuando empieza una persona a pensar se distrae de lo que estamos haciendo las fotos. Además, sirve muy bien si en este momento la cámara está colocada en el trípode, vosotros tenéis un mando o un disparo retrasado, con el mando mejor, pero bueno, con el disparo retrasado también se puede. Entonces la persona empieza a pensar y no se da cuenta de que vosotros disparáis con el mando en este momento, ¿no? O que la cámara en un cierto momento dispara. Bueno, con el disparo retrasado es un poco más complicado porque salen las lucecitas y el modelo, si se fija en las luces, se da cuenta. Pero bueno, también podéis engañarlo pidiendo mirar para otro lado o lo que sea. Vale, luego podemos buscar accesorios que pueden entretener. Micrófonos, cascos, libros, incluso la tele. Con la tele un poco complicado porque de esta forma no podemos controlar muy bien el fondo y tal, pero bueno, a veces sí. A veces podéis colocar, no sé, una tablet y hacer que vuestro modelo, vuestra modelo mire algún vídeo, incluso podéis poner un vídeo gracioso para que se ría y en el momento que empiece a reír, sacar una foto. Si tenéis pensado una cierta idea, hay que provocar la emoción que queréis buscar. Por ejemplo, asustar, hacer reír, incluso enfadar. Podéis decir unas barbaridades, después tenéis que disculparos, por supuesto. Pero muchos fotógrafos la verdad es que lo utilizan. Utilizan esta forma. Yo escuché, no me acuerdo de quién era, de Irving Penn o de otro fotógrafo, Richard Avedon, que gritaba a sus modelos para que se pongan así sorprendidas primero y después que se enfaden ellas. Y así obtenía unas emociones súper potentes en sus fotos. Y la última parte, que ya se nos está acabando el tiempo, la ayuda de grandes fotógrafos. ¿Cómo nos pueden ayudar los maestros de fotografía? Mirad, a la hora de empezar a aprender fotografía de forma profesional, siempre aprendemos la historia de fotografía y la historia de arte. Yo la aprendía tanto en la ciudad de Moscú, donde estudiaba fotografía, como en Lugo, en Ramón Falcón. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque necesitamos ver muchos ejemplos profesionales, artísticos, para aprender a ver las imágenes de forma diferente, para entender cómo funciona la composición y por qué es necesaria. No solamente las obras fotográficas, sino las obras del arte pictórico, son las que mejor nos sirven para aprender esto. Yo incluso a mis alumnos de la fotografía creativa, que tenemos un curso de fotografía creativa normalmente, aconsejo leer libros sobre la historia de arte, porque esto ayuda un montón. Entender cómo se desarrollaba el arte, qué fines tenían
cada periodo del tiempo, cómo se cambiaba el concepto de la composición, cómo cambiaba el concepto de colores, etcétera, etcétera. Esto ayuda un montón para entender de cómo trabajar con la imagen. También así obtenemos un criterio estético con el cual, aunque sea criterio ideal, podemos comparar nuestras imágenes. Claro, el criterio estético es una cosa muy importante. Aparte, en las primeras etapas de la carrera fotográfica, estas fotos nos sirven de buen ejemplo para intentar copiarlo. Repito, no solamente las fotos, sino también las obras de arte pictórico. Es lo que también aconsejo a mis alumnos de fotografía. No tengáis miedo a copiar los fotógrafos famosos y así practicáis los principios compositivos de la mejor forma posible. Ahora en internet tenemos un flash mob súper chulo que yo llevo ya el tercer día súper emocionada por este flash mob, porque lo que hacen era, no sé si un museo alemán o inglés, lanzó una propuesta de repetir en fotografía unas obras de arte más famosas. No sé si lo habéis visto en algún sitio, yo no me acuerdo cómo era el hashtag de este movimiento, pero bueno, buscarlo. Porque salen cosas súper interesantes, súper graciosas y súper chulas desde mi punto de vista. La gente saca toda la creatividad que pueda para poder repetir, sobre todo la composición de estas obras. Y este sirve perfectamente para empezar a trabajar con la fotografía, porque así estáis entendiendo cómo funciona la luz, cómo funciona la colocación de los objetos, cómo funcionan los colores, las líneas. Estáis intentando repetir estas composiciones muy interesantes y vuestro ojo va acostumbrando a hacerlo. Vale, vamos a ver algunos ejemplos entonces de los fotógrafos famosos. El primero, para mí, es el maestro que más mérito tiene, es mi favorito de todos, el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, supongo que muchos de vosotros lo conocéis. Aquí tenemos dos ejemplos de sus fotos. A la izquierda es un retrato de Ezra Pound, que era un publicista, un reportista, un músico incluso, si no me equivoco, y por la derecha tenemos su propio retrato, o sea, un selfie de Henri Cartier-Bresson. Estos son los retratos clásicos, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de Irving Penn. Fijaros el fondo, fijaros la luz, la ropa, los accesorios, las posturas, las expresiones de las caras. Todo esto nos ayuda a entender qué tipo de fotografía es la que nos gusta y cómo podemos hacerlo nosotros. En realidad las composiciones son bastante fáciles, bastante básicas, no tienen mucha cosa ahí metida, son composiciones limpias, pero funcionan de maravilla. Bueno, de momento son retratos en blanco y negro, pero bueno, aquí ya aparece el color. Es el de Jimmy Nelson, que fotografiaba a los tribus del norte. Los indios, etc. Que también tiene retratos de los planos bastante grandes, pero fijaros también cómo funcionan aquí, por ejemplo, los accesorios, ¿no? Richard Avedon, también uno de los maestros de fotografía, los accesorios otra vez, la luz, cómo funcionan las líneas en la foto de la derecha, ¿no? ¿Veis qué diagonales tiene más potentes? Tim Walker, que es un fotógrafo de hoy en día. Yo hace una semana vi que Tim Walker va a impartir su taller de fotografía el 9 de abril, o sea, la semana que viene, y no me acuerdo dónde estaba. Bueno, buscarlo en Google a ver si aparece. Yo creo que es una cosa súper interesante, los que habláis en inglés, claro, porque va a estar todo en inglés.
Bueno, aquí también miramos la ropa, los accesorios, las posturas, las expresiones de las caras, ¿no? Cómo funciona todo esto. Dos ejemplos más de Tim Walker. En este caso utilizó el gran angular. Fijaros la distorsión que tiene de las caras, ¿no? La posición desde arriba y el gran angular, que crea un efecto así muy surrealista. Una de mis fotógrafos, voy a quitar la ventanita esta, una de mis fotógrafos también favorita es una fotógrafa española, Cristina García Rodero, que era la primera mujer que entró a la agencia Magnum. Bueno, aquí tenemos un retrato documental que a mí me parece una pasada, ¿no? También podéis intentar repetir esto. O esto, por ejemplo, también son composiciones, yo escogí las composiciones más limpias, más fáciles de conseguir, digamos. También es de Cristina García Rodero. Fijaros cómo funcionan las manos aquí, por ejemplo, las miradas que nos guían la atención hacia la cara del chico de abajo, ¿no? El enmarcado también, las líneas de las sombras, por ejemplo, de la que yo creo que tiene de campaña, ¿no? Que nos guían también, como las flechitas nos guían hacia la cabeza del chico. Chuck Fishman también es un fotógrafo contemporáneo. Estas fotos estaban hechas en casas, yo las escogí a propósito para enseñaros que hacer la fotografía en casa es una cosa que fácil podemos conseguir todos, ¿sí? Y muchas veces la utilizan los fotógrafos profesionales. Es una fotógrafa que encontré en Instagram, Ziqian Liu, no sé si es de Vietnam o es de Tailandia o de China, pero a mí me parece muy interesante lo que está haciendo con los espejos. Son autorretratos, por cierto, y son ejemplos muy, muy bonitos. Verónica Zdebska es una fotógrafa polaca, también fotos de casa, ¿no? Que podemos conseguir fácilmente. Bueno, voy un poco más rápido porque supongo que, no sé, nos acabó el tiempo y hay gente que tiene prisa. Sobre todo las chicas que tenemos que cocinar, ¿no? Bueno, los chicos también, a veces. Otro fotógrafo que adoro, que admiro, que me encanta, ya sabéis los que estabais en mi curso, Sebastião Salgado. Hace poco que teníamos una exposición de su fotografía en Lugo, en la Plaza Mayor, y aquí os escogí algunas imágenes de retratos de él, que me parecen muy, muy interesante también. Amy Leibovitz, que es una fotógrafa americana, una de las más famosas del retrato, que hace muchísimos retratos de los celebrities, de la gente famosa. Y aquí empezamos ya el apartado de los selfies, ¿sí? Entonces, fijaros las formas de las que hacen los selfies los fotógrafos profesionales. Philip Halsman, Hermann Krull, Ilse Bing. Aquí tenemos, en Hermann Krull, por ejemplo, tenemos una iluminación súper interesante. Supongo que estaba hecha con una bombilla. Ilse Bing tiene un efecto... Voy a quitar la ventana para que veáis mejor. La ventana tiene un espejo, ¿no? También un efecto muy interesante del espejo. Winston Link, una foto súper graciosa desde mi punto de vista con todas esas máquinas de iluminación. Willy Ronis, que supongo que utilizó un espejo también para sacarla. Lee Friedlander es un ejemplo de cómo podemos sacar un reflejo en las ventanas y escaparates. Y una de las que más me gustan dentro del género de selfies, de autorretrato, es una foto de la fotógrafa americana Vivian Maier, que hizo así a través de un espejo que estaban cargando en un camión, que a mí me parece una pasada.
Kalua Krinska, un autorretrato también en espejo con un gatito. Los que tenéis gatitos podéis probarlo. Richard Sedler. Y por último, ¿qué más cosas importantes tenemos para obtener un resultado espectacular? Primero, no desesperarse si el resultado no sale desde la primera sesión. Importante, porque el resultado de la primera sesión, si no nos sale, suele desgustarnos un montón, nos quita los ánimos, nos quita la motivación y ya no queremos seguir trabajando. No. Acordarse que todo viene con mucha práctica día a día. No vamos a poder conseguir resultado en una sesión, en 2 sesiones, en 3 sesiones. No. Aguantarse. El resultado tampoco sale dentro de 1 o 2 semanas. Hay que seguir practicando. La selección de los resultados es una de las etapas de creación de fotos muy importantes. Si de una sesión tenéis 3, 4 fotos buenas, ya es un éxito. No os desesperéis que ¡ay, que tengo tanta cantidad de fotos malas! Fijaros bien, la selección, a veces si os disgustáis con muchas fotos malas, no veis unas fotos buenas. Entonces yo lo que os propongo hacer es hacer la selección primero el mismo día después de la sesión y luego esperar un poco, 2 o 3 días y volver a ver esas imágenes. A lo mejor cuando ya pase la emoción, vais a encontrar unas imágenes más interesantes. Si seguís la práctica, comparar vuestros resultados finales con los de hace 1 mes, 2 meses, 1 año, etc. Ya os daréis cuenta de la mejora significativa. Ahora tenemos una posibilidad perfectísima de practicar fotografía todos los días. Tenemos por lo menos 1 mes, o dicen que incluso puede ser que 2. Podéis practicar todos los días, por lo menos un poquito, y así vais cogiendo mucha maestría hacia los finales de la cuarentena, ya veréis. Y claro, ver muchas fotos de fotógrafos famosos y guardar las que os gusten, revisándolas de vez en cuando. Y si seguís poco contentos con el resultado, siempre tenéis la posibilidad de venir a mi curso de la iniciación a la fotografía, donde aprendemos a manejar las cámaras de forma profesional. O llamarme para reservar una sesión fotográfica. Bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias a todos por participar. Aquí tenéis mi contacto si lo necesitáis. Y bueno, voy a cerrar